Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a continuar con nuestra agenda tal de hacerle alguna mejorita. Si recuerdan, la agenda es la que estuvimos implementando hace dos clases, que se llama agenda.py. ¿Sí? Llamamos a nuestra agenda.py. Si recuerdan, para correrla tenían que poner Python agenda.py, y acá teníamos la capacidad de, por ejemplo, listar está pendiente, buscar, por ejemplo, Leo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar ese Leo? Borrar, y me pide el índice 1 y ya lo borró. Entonces pongo buscar Leo y no está más Leo. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo, ¿no? Y corro de nuevo el programa, ¿no? Y pongo buscar? ¿Qué pasa si pongo Leo? Bueno, eso es un error, ¿sí? Un error de algo que quedó inconcluso, porque cuando hicimos el borrar, la función borrar, no le pusimos que salve tan pronto haga el borrar. Preventivamente también podríamos guardar en disco cuando pongo el comando salir. Bueno, veamos entonces el tema de borrar. ¿Cómo hacemos para que me lo grabe en disco? Digamos, porque yo quiero que cuando borre me lo grabe en disco, ¿sí? Hasta acá detectamos todo lo que pasa cuando aplicamos el comando borrar. A ver qué otra función me guarda en disco cuando yo hago algún tipo de actividad. Y cuando yo agregaba, bueno, acá tengo un nombre función. En realidad podríamos ser un poco más preciso, y lo que queremos es agregar dato, ¿sí? Mi función que se llame agregar dato y no función. Que eso de función fue simplemente para explicar, ¿sí? Un nombre más genérico. Bueno, cuando voy a agregar datos, fíjense que acá no solo que agregaba datos, sino que también salvaba en el disco, ¿sí? Y ese objeto lo habría acá. ¿Qué les parece si creamos una función que se llame, una función que se llame guardar disco, ¿sí? Y ahí implementamos el guardar disco, que puede ser cuando agreguemos datos o, no sé, en otro momento, ¿sí? Y para guardar en disco lo que teníamos que hacer era abrir un archivo objeto y implementar objeto archivo write y después cerrarlo, perdón. Entonces eso es lo que va a hacer la función guardar en disco. Pero bueno, como lo estoy sacando de acá, le tengo que llamar a esta función guardar disco. Veamos a ver si necesita algún dato de entrada. Guardar disco, open archivo, es decir, este archivo, como es algo general, es global a mi clase, no deberíamos tener que volverlo a definir. Podemos probar a ver si lo requiere o no. En principio diría que no, ¿sí? Por otro lado, hacemos un print del pop, que justamente, estamos en guardar en disco. ¿Dónde está guardar en disco? Hacemos el write texto de archivo. Bueno, ese texto de archivo tiene que venir como dato. Entonces esto lo solicito como dato. Con el mismo nombre, no me importa, porque
es algo que en la misma función va a empezar y terminar, mientras que coincida con lo que viene de acá no hay ningún problema. Veamos cómo se comporta esto, ¿sí? Entonces, agenda, esto era para agregar, ¿sí? Todavía no llegamos a lo que es borrar. Papa Francisco, el Vaticano, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si podemos buscar y aparece Padre Martí Arena, Papa Francisco, ¿sí? Es decir, está trabajando esa función que era agregar usando justamente, salgamos, salir, veamos si lo conserva. Buscar, bueno, acá si vemos ya sabemos que está el Papa Francisco, y aparece Padre y Papa Francisco, es decir, esa función que acabamos de definir está trabajando. Entonces esta función de guardar en el disco lo podríamos hacer también activar cuando borramos, ¿sí? Porque cuando guardamos en disco, cuando borramos tenemos que, bueno, entonces buscando un poco de guardar en disco cuando hacemos o aplicamos el comando de borrar, ¿qué parámetros necesita? Es decir, acá pondríamos guardar en disco, que es básicamente esto, ¿sí? Igualmente tendría que generar todo esto como dato, agregar dato, porque fíjense, si bien dato nuevo es el input, agregar dato podría ponerle algo más que sea nuevo, el tipo nuevo, y si es nuevo le hago un condicional if nuevo coincide con true, entonces que haga esto, dato nuevo, mientras que si no es nuevo, else, o directamente, si es dato nuevo que lo agregue y si no es nuevo que no lo agregue. Entonces acá en agregar dato mi función agrega un término que se dice nuevo y ese nuevo es del tipo verdadero o falso, ¿sí? Si este verdadero va con mayúscula, entonces si ese nuevo es verdadero, que haga esto. Entonces cuando llamemos a agregar dato, tengo que agregarle ese otro parámetro que lo estoy poniendo ahora. Entonces agregar dato, le tengo que poner, como en este caso es nuevo, tendría que ponerle true. Veamos a ver si lo que venía funcionando sigue funcionando, ¿sí? ¿Qué significa agregar
le pongo cielo azul, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, buscar, 1, 2, 3, y me da Juan cielo azul, salir, si me queda el cielo azul estoy contento, buscar, 1, 2, 3, y me da el cielo azul. Bien, es decir, este cambio que acabo de implementar no me está modificando lo que ya venía funcionando, ¿sí? Pero ¿por qué le puse ese true? A mi función, que es agregar datos, y se lo puse básicamente porque yo quiero diferenciar. Si es un dato nuevo, tengo que hacer un append, tengo que agregarlo. Mientras que si no es un dato nuevo, lo que hago es la misma función con los datos que ya están en la variable agenda master, que es una lista. Entonces, para el caso de que yo estoy borrando un dato, me hace el pop, pero acá puedo llamar de una función a esta función que se llama agregar datos, ¿sí? Es decir, de una función puedo llamar a otra función y mi ingreso va a ser la agenda master, que coincide en este caso, y como nuevo, en vez de nuevo, va a ser false, va a ser falso. ¿Por qué? Porque no estoy agregando datos nuevos, no quiero que me lea por teclado nada nuevo, es decir, se saltaría esta línea en agregar datos y lo que me hace es grabar lo que tengo en mi lista al disco. Veamos si lo que uno piensa es lo que realmente se necesita. Ejecutamos el programa y, por ejemplo, buscar. Leo, ¿sí? Leo, verle, papá, borrar. Es el 1. El índice que quiero borrar es el 1. Buscar, leo, no me figura. Salir. Bien, vuelvo a llamar. Buscar, leo, lo eliminó. Es decir, hice uso de una función que estaba de alguna forma implementada para otra cosa, una función que era agregar datos, implementada para cuando ponía un dato nuevo, la adapté para cuando borro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hago es volver a listar y llamo el guardar a disco. Quizás no era necesario separar acá con otra función guardar a disco, pero no me crea ningún problema. Resolví el tema de que borré y pude decir si tengo dato nuevo o no tengo dato nuevo con este condicional de nuevo true. Bueno, en este ánimo de aumentarle funcionalidades a nuestro proyecto, ¿qué les parece si agregamos algo como listar todo lo que tengo en mi archivo? Listar, ¿sí? Es decir, agrego un comando que se llame listar. Bueno, es decir, tendría que agregar un elif más que me ponga esa opción. Opción lower, todo paso a lower, listar. Sí, ahí voy a estar complicado. Listar. Entonces, listar, ¿qué es lo que haría? Y vendría a ser algo como buscar, pero como un caso particular.
¿sí? Por si acaso lo voy a probar, ¿sí? Es decir, acá no voy a listar, no voy a usar el comando listar, simplemente voy a buscar y voy a poner nada, una cadena vacía. ¿Y qué me hace? Me trae todo. Entonces, el listar sería un caso particular de un buscar, donde el dato a buscar es una cadena sin datos, es decir, lo condiciono a un espacio en blanco, ni siquiera eso. Entonces lo que hago es justamente buscar, llamar a mi buscar dato, agenda master, pero en este caso también voy a agregar algo que diga nuevo y que sea del tipo verdadero o falso. Entonces, si el tema es buscar algo, no, más que nuevo sería todo o nada. Nada, true, o todo, nada, sería verdadero, ok. Cuando yo llamo en forma natural diría nada, true. Es decir, si ese nada que es tipo booleano coincide con verdadero, le hago lo que ya conozco, que me ingrese un dato. Ahora, si es falso, le voy a poner else, que me ingrese el dato buscado es igual a asterisco, es decir, a todo. Pero acá estoy agregando entonces, cuando llamo a nada, a buscar, si yo quiero que ingrese un dato, que me lo ponga como true. Entonces, en mi búsqueda normal, lo que voy a hacer es, cuando llamo a esa función de buscar datos, lo voy a buscar para que siga trabajando como venía trabajando, como true. Mientras que si lo hago como que me liste, voy a hacer también la búsqueda en la agenda, pero voy a buscar todo, es decir, ya el ingreso por teclado no me interesa, ahora busco todo. Veamos a ver cómo dispara esto, ¿sí? Bueno, hay un error en la línea 30, hay un condicional que no tiene los dos puntos al final y eso me trae un problema. Bueno, ¿cuál es la línea 30? Es básicamente en lo que estuve trabajando, ¿sí? Si yo al if le digo esto, verificar esto, y no le pongo el si no, que sería los dos puntos, no sabe cómo actuar. Veamos acá cómo va. Entonces, pongamos listar. Y mágicamente me apareció todo lo que tengo dentro de ese archivo. Veamos buscar. Leo y no hay nada. Buscar 1 y hay algunos datos. Es decir, está funcionando, ¿sí? Antes que me pase a otro tema, borrar. Y acá lo borro el papa, no tiene nada que ver con esto. Buscar 1 y no me lo lista. Salir, vuelvo a poner buscar y no está más el papa. Bueno, salir
y hemos hecho un avance interesante entonces al presente proyecto. ¿Qué hicimos en el presente? Algo nuevo, ¿sí? Que quizás haya pasado hasta desapercibido, ¿sí? Que desde una función que se llama agregar datos, estoy llamando a otra función que se llama guardar en disco. Eso es nuevo. Es decir, como vemos, desde una función podemos trabajar con otras funciones, ¿sí? Bien. Nuevo no en la implementación de esta agenda. Esto es un ejemplo particular como para que vayan viendo cosas que se pueden ampliar dentro de lo que van programando. Entonces, lo nuevo es realmente el día de hoy es desde una función que va a ser llamada en alguno de nuestros métodos, ¿sí? Agregar datos, como este de acá, es llamar a otra función, que es guardar disco, que la hemos definido inmediatamente a continuación acá. La podemos poner al final, donde quieran. La hemos definido a continuación. Por otro lado, con las funciones que ya teníamos desarrolladas, le fuimos ampliando prestaciones. Es decir, nos dimos cuenta que podemos usar parte de la función, el 90% de la función, con el dato que tenía original. Y si le agregamos una condición más, la podemos usar en forma más amplia para algo que hace o pide exactamente lo mismo. Entonces, aprovechamos esa característica, ¿sí? Bueno, y después, digamos, son mejoras operativas del software, no mucho más que eso. Entonces, no estamos en esta versión. Siempre acostúmbrense, quizás al guardarlo hasta incluso con otro nombre, cosa de no tener problemas después para identificarlo. Yo acá en realidad lo estoy guardando con el mismo nombre y voy pisando lo anterior. Es decir, esto es como que sería el día del trabajo. Yo el día del trabajo puedo trabajar 2, 3, 4, 25 veces modificaciones importantes que voy haciendo en mi software. Y esta es la primera versión. Todavía quizás la 1 es la que no es profesional. Digamos, esa codificación de versiones la pueden estudiar un poco más, digamos, ya más a nivel profesional, de cómo se cataloga una versión. No son cosas, digamos, azarosas. Todo tiene, digamos, un porqué y una forma fácil de identificar cosas que han hecho los otros muchachos, los otros programadores. Bueno, espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Gracias por ver el canal. Voy a ampliar en forma de espacio, si les interesa el código, para que hagan un print screen de esta pantalla, un print screen de esta pantalla, un print screen de esta pantalla, un print screen de esta pantalla y un print screen de esta pantalla. Con eso pueden tipear, porque no solo es importante copiar y pegar, sino también empezar a manejar los dedos para cargar el programa que a uno le interesa, porque es lo que nos da, digamos, la práctica, es lo que nos muestra los errores, sea de tipeo o sea de interpretación. Uno lo que a veces piensa que es de tipeo, en realidad es como que el subconsciente lo está traicionando
y es porque está interpretando mal las cosas. Bueno, gracias por ver el canal. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.